Muy bien, ya a esta hora, 7:39 de la mañana, estamos aquí en De 6 a 9 con Ana María Aranda, y es jefa de la OCMA, y con ella vamos a conversar sobre este proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo que ya vamos a conversar sobre este proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo que busca es de alguna manera el control disciplinario de jueces y fiscales. Consideran que el presidente del CNM no conoce los cambios realizados en su órgano disciplinario. Eso es según algunos especialistas. Estamos con Ana María Aranda, jefa de la OCMA. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos hablar con ustedes sobre el tema del control disciplinario. En realidad, como jefa de la Oficina de Control, tenemos que decir que discrepamos totalmente con este planteamiento del Consejo de la Magistratura para asumir ellos responsabilidades disciplinarias tanto de los jueces a nivel nacional como de los fiscales. La razón fundamental es que como el Poder Judicial, como poder del Estado, tiene autonomía institucional, funcional, y dentro de esa autorregulación para el gobierno de estas instituciones está el aspecto disciplinario. Correcto. Decirle también a usted de que hablar de una supervisión permanente de comportamientos en cuanto a la función de jueces y fiscales no es solamente atender asuntos de procedimientos, de investigaciones para imponer sanción. La Oficina de Control en el Poder Judicial no solo realiza este tipo de actividades, sino también hacemos tarea preventiva. Estamos permanentemente con los jueces, evaluamos su comportamiento, nos adelantamos a que puedan suceder actos de incorrupción, de indisciplina. Sin embargo, lo que no se puede negar es que hay una sensación y una sensación basada en la realidad, en los hechos, en lo que vemos en el actuar del Poder Judicial. Muchas veces las personas no están de acuerdo, no les parece correcta la actuación de muchos jueces, esto a nivel nacional. Bueno, lo que hemos visto últimamente es bastante disconformidad con algunas resoluciones que dan los jueces. Pero también tenemos que señalar que estas resoluciones transitan todavía por varios niveles. Entonces, a veces son decisiones de un primer nivel que tienen que ser revisadas. Pueden haber, de repente, no correctas interpretaciones de los jueces, decisiones, pero eso en el camino se va corrigiendo. Eso por un lado. Pero eso recarga más la tarea y la labor del Poder Judicial, que ya está bastante. Claro, pero es que no son todas las decisiones incorrectas, hay un cierto porcentaje. Claro. De repente lo que se publicita mucho son algunas resoluciones que dejan otro tipo de impresión, pero no todo es así en el Poder Judicial, tenemos también buenos aciertos. Pero lo que también tenemos que decir con el tema disciplinario es que se trata de evaluar en el Poder Judicial alrededor de 2.900 jueces. El Consejo de la Magistratura tiene otro tipo de funciones. Ellos se encargan, de acuerdo a la Constitución, de designar jueces y fiscales, previo concurso, ratificar cada cierto tiempo, vuelven a evaluar a los jueces, pero además ya tienen una tarea disciplinaria. Esta tarea disciplinaria que tienen actualmente los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura es imponer la destitución. Cuando nosotros en los órganos de control, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, detectamos alguna situación que puede ser muy grave, o sea, el juez incumple deberes propios, por ejemplo, se parcializa con una de las partes, recibe algunos beneficios para favorecerle, litiga, en fin, no cumple sus deberes como debe de ser. La Oficina de Control interviene y le inicia investigaciones. Estas investigaciones terminan, si son muy graves, como le digo a usted, el órgano de control, la OCMA, le propone al Consejo que le imponga la destitución. ¿Y cuántos jueces han sido destituidos, por ejemplo, en los últimos tiempos? Desde el año 12 a la fecha, hablamos de 4 años, nosotros como órgano de control disciplinario hemos terminado investigaciones, hemos propuesto destitución y la hemos enviado al Consejo. Y el Consejo no ha podido terminar de resolver. De las 160, no ha podido terminar 60 de ellas. O sea, ustedes han sugerido que se destituyan a 160 jueces, sí, y en todo este tiempo no la han terminado, todos estos casos no los han podido revisar y solo han sido destituidos 100 y tienen pendientes 60. De 160 solamente han resuelto 100, les queda 60. Entonces, eso es solo con la propuesta de destitución, que es la sanción más grave. La Oficina de Control anualmente tiene un promedio de imposición entre 2.600 a 3.000 sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vemos las sanciones más graves, también vemos multas,
amonestaciones, otras sanciones. Entonces, si se trata de hacer una evaluación disciplinaria para determinar si hay inconductas o comportamientos incorrectos, la tarea es mucho mayor. O sea, si con 150 o 160 no pueden terminar de revisarlas, estas investigaciones, nosotros decimos qué va a pasar cuando tengan realmente que abocarse a evaluar disciplinariamente a casi 3.000 jueces. Entonces, eso es algo bien complicado. Ahora, el Consejo de la Magistratura dice, bueno, pero nosotros vamos a poner oficinas descentralizadas. No se trata de poner mesas de partes. Fíjese usted, señorita Melissa, que esta tarea de control la tienen que hacer los mismos magistrados contralores. Si la tarea disciplinaria pasa al Consejo de la Magistratura, tendrían que haber más consejeros. Pero el tema también parte por el tema de la OCMA, básicamente viendo el tema disciplinario, es que son los mismos jueces calificando, descalificando a sus colegas, claro, los jueces que claro, conocen, con los que pueden haber departido, pueden haber, en fin, coincidido. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Mire, podría haber un conflicto de intereses. En la sede principal, que es en Lima, tenemos una conformación de magistrados de diversos lugares del Perú, de tal manera que ese tema de la amistad, acercamiento, no funciona, porque son diversos. En las oficinas desconcentradas de control, digamos Ica, Piura, Tumbes, etcétera, sí son los mismos jueces los que evalúan. Ellos evalúan a sus pares. Pero ¿sabe qué pasa? Nos estamos olvidando de un tema bien importante. Desde el año 2004 existe una ley que obliga a que los representantes de la sociedad civil fiscalicen la tarea de control. Hay abogados externos al Poder Judicial, nosotros en la sede de Lima lo tenemos y en 6 cortes del Perú también, que revisan nuestro trabajo. No es que hacemos la labor disciplinaria entre 4 paredes, como se ha dicho. Vinculante, bueno, ellos, claro que sí, porque si nosotros, por ejemplo, imponemos una sanción determinada y los abogados de la sociedad civil consideran de repente que es muy benigna, ellos apelan y se revisa ante otra instancia administrativa. O sea, estamos permanentemente supervisados y monitoreados. Ahora, Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha dicho que el objetivo podría ser también evitar la politización en los nombramientos. Y se habla justamente mucho de politización dentro del Poder Judicial. Bien, el tema de los nombramientos es un asunto diferente. De acuerdo a las potestades constitucionales, el Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona y designa a jueces y fiscales. Entonces, el Poder Judicial no participa de determinar quiénes van a ingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público, porque esa tarea sí es exclusiva del Consejo de la Magistratura. Aquí un poco, y a la digamos, hora de sancionar también, a la hora de sancionar, también no se podría evitar justamente esta idea de politización del Poder Judicial. Claro, con el tema de las sanciones sí preocupa efectivamente. Nosotros consideramos que si esto de evaluar a los jueces a través de entes externos totalmente diferentes a los mismos magistrados, sí puede traer riesgos a la independencia. Fíjese que los jueces tienen una tarea importantísima de resolver los conflictos que se presentan entre las personas, tienen que tutelar derechos fundamentales, tienen que estar permanentemente controlando excesos de poder. Entonces el juez no va a tener esa tranquilidad si es que desde afuera se le quiere controlar. Por eso es que nosotros somos muy persistentes en decir que el control disciplinario tiene que seguir en el Poder Judicial, que más bien tenemos que fortalecer a los órganos disciplinarios, a la OCMA, a la ODECMA, y sí tenemos la participación de la sociedad civil que nos fiscaliza a nosotros. O sea, no es que nosotros hacemos este trabajo, que otorongo, no come otorongo, eso no es así, porque sí tenemos un ente veedor que permanentemente está cuestionando nuestras propias resoluciones administrativo-disciplinarias. Entonces, sí es necesario de que más bien se nos dé el presupuesto necesario para seguir potenciándonos más, porque hay una cosa bien importante. Yo he traído acá unas estadísticas del trabajo que estamos haciendo y mire usted que desde el año 13, en que nos encontramos al frente de la Oficina de Control, nosotros tenemos una estadística de más o menos 3.200 sanciones que hemos impuesto, porque la Oficina de Control no solamente evalúa a los jueces, también a los auxiliares en el Poder Judicial y a los jueces de paz. Claro. Entonces, nosotros en el año 13, 3.200 sanciones. En el año 14 hemos impuesto más o menos 2.600 sanciones y en el año 15
2.400 sanciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué refleja estos números? Que con el trabajo serio que estamos haciendo, insistente, permanente, dentro del Poder Judicial, evaluando el comportamiento de jueces y auxiliares, el número de sanciones ha ido disminuyendo. O sea, los jueces van viendo de que no hay tolerancia, de que nosotros estamos permanentemente revisando el cumplimiento de sus deberes. Tal es así que nosotros también instalamos, por ejemplo, módulos de información, que la gente sepa a dónde tiene que quejarse, a dónde tiene que denunciar actos de corrupción. Y eso lo hacemos, por ejemplo, módulos de información, que la gente sepa a dónde tiene que quejarse, a dónde tiene que denunciar actos de corrupción. Y eso lo hacemos permanentemente y frecuentemente. Ahora, hablando, para terminar ya un poco la entrevista, sobre el tema de las capacidades del Consejo Nacional y la Magistratura para el tema del nombramiento de procuradores, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, esta es una propuesta que se le ha alcanzado. Yo entiendo que tiene que ser debatida, analizada. Todavía nosotros no hemos definido una respuesta determinante. Yo creo que sí, que lo que tiene que verse es siempre que no haya vinculaciones. O sea, quien va a cumplir determinadas responsabilidades que se le dan no debe de ser dependiente. También tiene que tener sus potestades de poderse desenvolver. Entonces, este es un tema que tiene que partir por allí. No debe haber subordinaciones y, bueno, en definitiva ya se verá cómo termina lo de la designación de los procuradores. Walter Albán, por ejemplo, ha dicho que los consejeros del CNM no son confiables, que han sido cuestionados seriamente. ¿Usted considera lo mismo? Bueno, lo que nosotros... Para el Poder Judicial y también para el tema de lo que nosotros tenemos es que hay una designación que la ha previsto la misma Constitución. Sé que desde el interior del CNM ellos mismos proponen otra forma de elección. Lo que sucede con el CNM es que ellos nombran, ratifican, hacen tema disciplinario y no todos ellos están vinculados a lo que es la actividad judicial y fiscal. Hay profesionales valiosos, pero de otras especialidades. Y para vincularse a nombramientos, a evaluaciones, tienen que ser personas que tengan conocimiento especializado de lo que es la actividad judicial y fiscal. Y eso no la tienen y habría que mejorarla. Correcto. Habría que reformular. Habría que reformular. No se dan, yo lo he dicho, sí, porque estamos diciendo, si nosotros enviamos las investigaciones disciplinarias, 160. No las pueden terminar. Ahora, hacer todo el universo de lo que es la investigación disciplinaria lo vemos bastante complicado. Muy bien. Muchas gracias. A la señora Ana María, la doctora Ana María Aranda, jefa de la OCMA, por su presencia esta mañana en De 6 a 9. Nosotros a las 7:52 vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se vaya.